Muy buenas y bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, como vosotros ya sabéis, siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego nos pasa lo que nos pasa, empezamos a hacer aguas y nunca sabemos dónde podemos terminar. También, como ya sabéis, este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y cualquiera de las aplicaciones de podcast. Y si no nos encontréis es que ese podcast no vale la pena. Vamos a empezar, antes de contaros de qué vamos a hablar hoy, que es un tema que hace bastante remake de unos programas antiguos de televisión. Vamos a presentaros a los participantes. Contamos con nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Málaga. ¿Qué tal? Encantado. Un nuevo episodio aquí. ¿Cuánto tiempo, no? Colaborador. Y por otro lado, contamos también, como siempre, con Marina Arnaldos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada, muy bien. Esperando con mucha ilusión este programa. Y despertándose. Muy bien. También. Aprovechamos también, os recordamos nuestros Twitter por si nos queréis mandar alguna amenaza, alguna recomendación. Luis es @hidrosostenible, Marina es @marinaarnaldoso. Me gusta más que Marina Arnaldoso. Y yo soy Alejandro AL16GM. Pues bien, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Estamos con la intriga? ¿Dejamos a la gente con la intriga o empezamos? Pues no sé, yo creo que debería de introducirle un poquito Marina porque fue su idea, ¿no? Es verdad, Sí. fue su culpa, esto fue su culpa. No, o sea, yo lo que quería era que habláramos de megaproyectos, cosas enormes del agua, sí, cosas grandes. Gigantescos. Sí, ¿sabéis esto? Ahora que estamos hablando tanto de como soluciones descentralizadas, nature-based solutions, que sí, cosas de aquí y allá, pero todo cajoncitos pequeños, Todo pequeñito, pues sí. me dio como la ansiedad, ¿sabes? Y yo lo que quería era, o sea, lo más grande, cementazo, enorme, Exactamente. los chorros de agua, Lo ¿sabes? que se vea desde el espacio como mínimo. Que se vea. Exacto. Como un acto de reivindicación, casi. Un programa patrocinado por la cementera de... Cementeras, Paco. Sí, exacto. Pues efectivamente, hoy por culpa de Marina y a través de una encuesta que hicimos por Twitter, para todos aquellos que ya nos conocéis, hemos escogido todos los megaproyectos que nos han llegado y hemos elegido los mejores y aparte hemos añadido algunos más para contar. Bueno, hay que decir los mejores, hemos elegido unos cuantos, para que no se sientan mal los que no hemos elegido. Es que hay hemos gente elegido que nos han gustado. Claro, los que nos han gustado. Exactamente. O sabíamos algo, ¿no? Exactamente. Luego hay gente que nos ha puesto 300 proyectos en un tuit. Entonces ya era como muy... Por Dios. Eso podía dar para una asignatura de la universidad perfectamente. No nos daba para tanto para preparar. Exactamente. Ya cuando hagamos el programa especial de 24 horas, pues ya los cogemos. Oye, pues no estaría mal así un día. Venga, 24 horas grabando, en directo. Desde Cuenca. A ver cuánta escucha tiene. Bueno, debería ser en Twitch, ¿no? Sí, que molaría más allí con... que se vea el sufrimiento. En fin, bueno, volvemos al tema. Entonces, para no enrollarnos demasiado, hemos decidido que cada uno de nosotros va a contar con 5 minutos para contar cada uno de los proyectos que nos hemos repartido, para contar las características principales, lo que más nos ha impresionado, etcétera. Y, como no, vamos a empezar con Marina, con una propuesta que nos ha llegado de Enoch Martínez, @Enoch NOCHMM, por si alguno también le quiere echar la culpa de este proyecto. ¿Quién será ese tal Enoch? Me suena. Nos suena. Así que nada, Marina, te damos paso para que nos cuentes el proyecto de la presa de las Tres Gargantas. Estupendo. Bueno, pues yo os voy a explicar lo que sé y lo que he aprendido de la presa de las Tres Gargantas. Todo surge del río Yangtze. El río Yangtze, no sé si os suena o no, pero es un río muy largo. Empezamos con los tecnicismos. Bien definido. Es larguísimo. Es larguísimo. De hecho, lo que significa en chino es el río largo. Así que bien. Ya está, el nombre, bueno, el nombre chino, ya lo dice. Sí, vosotros sabéis. Pues tiene 6.300 kilómetros el río. Es bastante, la verdad que sí que es. No exageran cuando dicen que es largo. Y bueno, además de esto, tiene unos recursos hídricos impresionantes. Es decir, el caudal de agua que recibe por las abundantes lluvias que existen, principalmente en primavera y verano, es enorme, ¿vale?
Para que os hagáis una idea, la aportación media anual a este río es de 1.000 kilómetros cúbicos, ¿vale? Esto es 10 veces la de todos los ríos españoles juntos. Vale, yo aquí quiero hacer una precisión porque, claro, vamos a nombrar un montón de unidades súper grandes y súper tochas y no nos hacemos una idea. Entonces voy a aprender un poco de los medios de comunicación que cuando te hablan de estas cosas te dicen, esos son como 800 Bernabéu, como 400 piscinas olímpicas. Entonces, como el sistema internacional ahora ya no es el sistema internacional de comunicación, son las piscinas olímpicas y los Bernabéu, pues me he hecho una pequeña aplicación Excel. Entonces, cuando tengamos un número gordo, lo voy a decir en otras unidades para que la gente sepa. ¿Vale? Bien, entonces, me has dicho que son 1.000 kilómetros cúbicos, ¿no? Una precisión, Luis, ¿Bernabé antiguo o Bernabé nuevo? Bernabéu, el Bernabéu no lo voy a usar porque pone por ahí que son 1.000, 1.000.000 de metros cúbicos y he hecho las cuentas y no me sale. Así que el Bernabéu lo vamos a El Madrid está diciendo que la tiene más grande. Desde luego. Para que hagáis una idea, pues los 1.000 kilómetros cúbicos del Yangtze al año, pues son 296 millones de piscinas olímpicas. ¿A qué hora sí? ¿A qué hora sí No hacéis una sé, idea? sigue siendo bastante grande, ¿eh? Es algo muy grande. Si sobrepasa de 10 es demasiado. En fin, una de las cosas que pasa en este río, lógicamente, es que había pues un montón de, pues cuando venían las avenidas, sobre todo en las zonas, en las épocas del monzón, pues había grandes desastres de todas las ciudades que estaban, digamos, un poco en las orillas del río, etc. Y claro, aquí empezó la idea, ¿no? Aquello, por allí en 1920, es cuando la idea empieza ahí a anidar en China, de, oye, ¿y qué pasa si aprovechamos los recursos hídricos desde el punto de vista energético? Es decir, podemos utilizar todo este caudal de agua para generarnos energía. Bueno, es un país en principio muy intenso energéticamente, muchísima gente, etcétera. Oye, pues ¿por qué no vamos a utilizar el potencial hidroeléctrico? Pues dicho y hecho, bueno, dicho y hecho, ¿no? Sí. Ahora os cuento un Del poco. dicho al hecho, aquí hay un trecho. Sí. Hubo muchísimas controversias bueno, había que hacer toda una serie de desplazamientos humanos de ciudades, etcétera, para conseguir todo esto. Pero finalmente, en 1992, se dio la luz verde al proyecto. Entonces, la presa de las Tres Gargantas, se llaman las Tres Gargantas porque la presa se hace en un tramo del río en el que efectivamente hay tres gargantas, digamos, que son zonas que lo que tienen es muchas formaciones calizas y de granito, y entonces el río no ha podido erosionar todo, ¿no? Digamos, y entonces hay como una especie de estrechamiento, que es la garganta, por donde va pasando el río. Entonces, una zona muy buena para hacer una presa, porque así pues Claro. tienes que, digamos, Cementos Paco, ¿no? Pues tiene que estar Exactamente. Hombre, a Cementos Paco cemento. no le mola, porque le molan los sitios abiertos en los que hay que hacer la presa todavía más grande. Pero para los ingenieros dicen, mira, en este trocito más pequeñico, que nos va a salir un poco más rentable. Exacto. Entonces, efectivamente, a 40 kilómetros aguas arriba de una de las ciudades está la presa de las Tres Gargantas. Es un escenario espectacular. Deciros que la construcción de la presa duró 17 años, Poco ni me más parece. ni menos. Poco me parece, por lo que Eso no es nada, 17 hombre. años, en 3 fases entre los años 1993 y 2009. Vale, pues esto es información. A partir de aquí, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué importancia tiene la presa de las Tres Gargantas? Pues es hiperrécord mundial en capacidad hidroeléctrica, ¿vale? Es decir, ha batido millones de récords en este sentido. Tiene 22.000 megavatios de capacidad, es la central hidroeléctrica más grande del mundo y bueno, pues al tratarse de una fuente renovable ha supuesto la reducción de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono en China, que mal no está, porque en general queman bastante carbón. Hay que decir que yo cuando en la carrera, cuando estábamos estudiando las presas y demás, tipos de presas y demás,
pues yo tenía la idea ya de que pues la presa de las Tres Gargantas era pues la más grande del mundo. Pero resulta que si te vas a los diferentes rankings, no es la más grande del mundo como presa en nada. Ni en la más alta, ni en la más larga, ni en metros cúbicos de hormigón, ni embalsado, nada. Siempre es en hay producción. Sí, eso lo comentamos ya en un podcast. No es ahora mismo no es ni en producción, es en potencia instalada. Porque últimamente le gana la de... hay otra en Sudamérica que ahora mismo no me acuerdo el nombre, una que es mucho más bajita. Pero al final tiene como un caudal más estable y termina generando más. Pero es la que tiene más potencia instalada del mundo. Pero en el resto siempre tiene, hombre, está de las primeras normalmente, pero no llega a ser nunca la... Claro, esto es muy interesante porque este comentario de Luis nos lleva un poco a cómo se opera esta presa. Porque esta presa tiene la función hidroeléctrica, pero también tiene la función de prevención de inundaciones. Y tenemos que pensar que estamos en una zona de monzón. Es decir, estamos en una zona en la que muchos meses del año lo que está haciendo esta presa es, digamos, acumular agua y tratar de que no hayan avenidas, digamos, en la parte, en toda la zona de ciudades debajo, ¿no? Y entonces aquí lo que se hace es que se explota la presa de manera hidroeléctrica durante unos meses al año y luego durante otros meses, entonces se vacía y durante el resto de meses lo que está haciendo es subir el nivel del agua con todas las lluvias que hay. En este sentido, me imagino que una presa que se haga en un régimen un poquito más estable de lluvias, etcétera, pues se podrá explotar de una manera más eficiente. Un poco todo lo que llegue pues lo generará y simplemente está, cuanto más estable sea la generación, pues mejor, claro. Totalmente. Entonces, bueno, la presa, aparte de todo, lo que ha conseguido es reducir muchísimo los riesgos de inundación de todas las ciudades que están, digamos, en aguas abajo. Una de ellas es una ciudad que además nos suena, que es Wuhan. ¡Oh! Imaginaos, ojalá se hubiera hundido. ¿Qué cosas? Lo mismo si no hubiera existido la presa, Ojalá se había arrasado y no agua. tendríamos coronavirus. Exacto. Malditas No presas. Malditas presas. Pues digamos que ha conseguido en la ciudad de Wuhan que la protección de ciertos tramos pasen de un periodo de retorno de 10 años a 100 años, con lo cual es una orden de magnitud, pues hombre, súper interesante. Y de hecho se han hecho cálculos, pues la presa costó un dineral, os podéis imaginar que no es un juguete. No. Se han hecho cálculos de, oye, ¿qué tuvo China que invertir en la presa versus qué daños por inundaciones se han evitado? Y salía muy a cuenta esta presa. Suele salir a cuenta la medida de prevención al final. Suele Sí, salir sí. a cuenta. El presupuesto de cementos Paco estaba amortizado. Bueno, es una cosa, ¿no?, que muchas veces dices, claro, tú construyes la presa y miras el periodo de retorno de la inversión, no del riesgo, de la inversión por lo que produces a nivel hidroeléctrico y muchas veces te olvidas de que hay otros daños que se han evitado. Bueno, pero es como muy bonito, ¿no? La presa, tal, que si energía renovable, que si evitación de daños por inundaciones, etcétera. Pero hombre, este proyecto conlleva y ha conllevado muchísimos impactos, ¿vale? Aparte de esto. Uno de ellos es que vosotros pensad que en esa zona de las Tres Gargantas, que había muchas poblaciones asentadas, pues todo eso se inundó totalmente. Es decir, claro, hay ciudades que se demolieron y que están bajo el agua. Hay hasta yacimientos arqueológicos que, bueno, algunos se consiguieron trasladar, pero bueno. Y luego, y estamos hablando aquí de un poco la parte más construcción ciudades, pero había un montón de población en el entorno rural que se tuvo que desplazar. Y de ahí un poco todo lo que costó que este proyecto se aceptase. Pero bueno, hubo que relocalizar, para que os hagáis una idea, a 1.240.000 personas. Hostia. Que ya es algo. Sí. Ya es algo. Destrucción de 34,6 millones de metros cuadrados de viviendas, cultivos, 1.600 fábricas, 825 kilómetros de carretera, ninguna broma. O sea, una cosa bastante importante. Muchas protestas en la población rural, sobre todo más que la gente, digamos, de entorno urbano. Y luego, lógicamente, pues la gente joven, digamos que sí que es verdad que como estas ciudades se reconstruyeron
más arriba y había infraestructura nueva, etcétera. Bueno, pues por esa parte quizá más positivo. Hombre, esto en China te reconstruyen una ciudad en 3 semanas. En 3 días. Un hospital en 10 días, una ciudad en 2 semanas y además el tío ya como diciendo, oye, ¿cuándo vamos a recibir proyecto? Pues otro de los temas, y esto es uno, ¿no? Otro de los temas es que, claro, China nunca ha brillado por su excelencia en el tratamiento de las aguas contaminadas. Está intentando ser muy políticamente correcto. Nunca ha sido su fuerte. Tienen otras cosas, ¿sabes? Como las salsas. El arroz frito. Con maneras de cocinar el pollo, por ejemplo. Pero lo del tratamiento de aguas, ostras, aquí flojean un poco, chicos. Y entonces, claro, todo esto que era un curso fluvial, que digamos hacía una autodepuración, que no había muchos tramos, digamos, más quietos, en los que el agua, digamos, pudiera volverse más séptica, etcétera. Pues claro, esto con la presa ya estaba agua embalsada. Y claro, un montón de contaminación, la calidad de las aguas bastante mala y un poco la idea esta, ¿no? De que también aguas abajo, todos los vertidos que hay por haber menos circulación de agua, pues también está afectado. Esto se ha ido, digamos, intentando solucionar, intentando reducir los vertidos de las industrias, sobre todo, intentando instalar estaciones de tratamiento, pero bueno, es un problema, ¿no? que existe. Y luego está, bueno, esto es un poco común a las presas, y aquí vosotros dos sabéis más de presas que yo, pero todo lo que es la gestión, digamos, de los sedimentos, que son normalmente, ¿no? los ríos, digamos, además de transportar agua, transportan sedimentos. Sí, algo muy importante. Es algo muy importante. Y entonces, claro, y sobre todo estos, ¿no? se van distribuyendo en estos episodios, digamos, de lluvias. Y claro, pues son sedimentos que ya no están llegando, digamos, se están distribuyendo, con lo que implica esto a nivel de ecosistema, biodiversidad, etcétera, ¿no? Un poco el equilibrio del río. Sí, eso es una de las cosas que se quejan mucho en el delta del Ebro, que está empezando a perder tema de sedimentos por todas las presas que hay aguas arriba. Sí, y las presas también aumentan mucho la erosión porque hay menos sedimento, agua abajo de la presa, el agua está más limpia y tiene mayor capacidad erosiva también. Entonces, al final, las dinámicas del río las estás cambiando. Tiene cosas buenas, pero tienen cosas malas. Lo único que hay que estudiar exactamente cuándo van a ser las afecciones, tenerlo todo en cuenta. Y cuando ya no haga falta, como está pasando, va a pasar ahora, que ahora han salido las noticias de que en España hay muchas concesiones de presas que van a caducar, que se hacen con ella y demás, pues dentro de cuando tú tienes una concesión de una presa y la construyes, está que cuando termine el periodo de concesión la tienes que demoler y dejar el río tal y como estaba. Ya me gustaría ver a mí, por varias cosas, entre otras por llegar a esa edad, ver si demuelen la gran presa de las Tres Gargantas algún día. El proyecto tiene que ser la hostia. Imagínate si construirla como ha sido, pues sí. Llevársela. Pues sí. Pues esto es un poco la presa de las Tres Gargantas. Yo creo que un proyecto muy interesante, magnitud China, como todo lo que hacen es a lo grande. Totalmente. Y bueno, un proyecto muy interesante. Venga, me toca a mí. Muy bien. Me toca venga, a mí. Va. Vamos a darle paso a vamos. Luis con una propuesta que nos ha llegado desde Jordi Oliveras, @hydrojink. No sé si tendrá que ver con esto de los chinos que hemos estado hablando antes. Y ahora Luis, creo que no tendrá nada que ver, pero bueno. Y nada, Luis nos va a hablar de el Gran Río Artificial. Perfecto. Pues el Gran Río... Yo había escuchado alguna cosilla suelta, me suena, pero hasta que Jordi no lo dijo, no me puse a investigar y la verdad que el proyecto mola muchísimo. No tenía ni idea. El Gran Río Artificial, ¿vale? En Libia, esto está en Libia, una serie de tuberías que se construyeron durante el gobierno de Muammar el Gaddafi. Un gobierno era un dictador, era... Bueno, lo típico.
Sí, había muchos países que tenían... Lo típico de la zona. Exactamente. Pero bueno, es como decían de Saddam Hussein, ¿vale? En Estados Unidos, que decían, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Grandes potencias. Si está la cosa controlada, sí, pues ya está. Mejor que tener malo conocido que democracia por conocer. Bueno, sigamos. Tras este inciso. Entre paréntesis. ¿Vale? ¿Y qué hace este gran río artificial? Que provee de agua del desierto del Sáhara a Libia, ¿vale? Desde unos acuíferos que hay un acuífero fósil. Principalmente lo que se llama el sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia. Nubia es una zona que está en el Sáhara, que está al sur de países como Egipto, como Libia. Como tiene que estar Libia para que necesitar un desierto para que le dé agua, ¿no? Pues sí, ¿de dónde vamos a sacar agua? Del desierto, por supuesto. Es como solo hay en el desierto. Vale, la cuestión es que, claro, Libia es una productora de petróleo. De hecho, estaban buscando petróleo en el sur de Libia, pero con tan mala suerte de que se encontraron agua, muchísima agua. También encontraron petróleo. Así que dijeron, pues ya está, venga, ánimo. Se considera el proyecto de riego más grande del mundo. La verdad que no solo se dedica al riego, sino que es para riego de zona en el desierto y zona en la costa, en el norte, riego, pero también para todas las ciudades, porque había muchas ciudades que no tenían, grandes ciudades como Trípoli, que prácticamente no tenían agua en sus casas. Y la otra opción era desalinización, pero era bastante caro. ¿Vale? ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en más de 1.300 pozos, la mayoría de más de 500 metros de profundidad. Eso es una brutalidad. La Virgen. Y proveen de 6,5 hectómetros cúbicos de agua dulce por día. 6,5 hectómetros cúbicos. Y diréis, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Pues, por ejemplo, eso es, pues al día, 200, 6,5 hectómetros cúbicos, que son 18 millones de parques del Retiro. Ahí está. Para que veáis, para utilizar... Es decir, es una brutalidad, que son 2,37 kilómetros cúbicos anuales. Bueno, nada comparado con mi río. Claro, lo que pasa es que esto va en una tubería. Sí, también. ¿Vale? Eso es como el embalse más grande de España, que es el embalse de La Serena. Pues en un año podríamos llenarlo por la mitad. Que es una brutalidad de agua sacada de pozo. ¿Vale? Y transportada por 4.000 kilómetros de tubería. Una auténtica brutalidad. ¿Vale? Eso consiguió que... ¿Esto quién lo pagó? ¿Quién pagó esto? Esto lo pagó totalmente Libia y su petróleo. Claro, que lo pagaron con el petróleo seguro. Claro, lo pagaron con el petróleo. Exactamente. ¡Qué cucos! De hecho, costó el proyecto, se estima, pues tú ya sabes que esto al final son números que se dan, 25.000 millones de dólares costó el proyecto. Madre mía, qué locura. Irrigaron 1.555 hectáreas de cultivo y bueno, y se llevó agua a Trípoli, Bengasi, Sirte, es decir, todas las grandes ciudades que estaban en el norte, de Libia. Estos empezaron, se descubrieron estos pozos en el 53 más o menos, y luego a finales de los 60 ya empezó lo que es el proyecto, lo que es el diseño y demás, pero se empezó a construir en el 84. ¿Vale? Y lo que tuvieron que hacer es dos grandes fábricas de tuberías de hormigón pretensado, ¿vale? Y que son las tuberías hasta la fecha más grandes que se hicieron de este tipo, que tienen 4 metros de diámetro. Imagínate una tubería de 4 metros de diámetro de hormigón pretensado. Bueno, la cantidad de hormigón que se necesita ahí, y bueno, 2 fábricas enteras solo para eso. Cementos Paco se aforró, ¿eh? Sí, totalmente. Esto se dividió en 5 fases y la primera fase se inauguró en agosto del 91. ¿Vale? Y por dar datos de los guapos,
para su realización se excavaron 85 millones de metros cúbicos de tierra. La segunda fase, que fue se comenzó a construir en el 89 y se terminó en el 96, que se llama la primera agua para Trípoli, ¿vale? En el 96 ya llegó el agua a Trípoli, que es la capital. Y en 2007 el agua llega a Garián, ¿vale? Estamos hablando de muchísimos años. Empezó el proyecto en el 84 y en 2007 todavía se seguía haciendo el proyecto. Los números son brutales, pero es que los números del acuífero de Nubia son una locura, ¿vale? Este tipo de acuífero es lo que se llama un acuífero fósil, es decir, es un acuífero que no tiene recarga porque se produjo hace mucho tiempo, se llenó y ahora mismo no tiene recarga, es decir, es como un depósito de petróleo. Como un depósito, ya está. Exactamente, todo lo que saque no se va a recargar. Ya no vuelve. ¿Vale? Se supone que se llenó durante la última era glacial, hace 38.000 y hace 14.000 años, ¿vale? Y tiene una brutalidad de capacidad, ¿vale? Os voy a decir el numerito y luego os voy a dar una comparación, porque son entre 100.000 y 150.000 kilómetros cúbicos de agua lo que hay ahí. Eso es una auténtica brutalidad. ¿Eso cuánto es? Pues mira, esos son, espérate que tengo que ir contando los ceritos, son millones, billones, vale, 750.000 billones de cañas de cerveza, para que os hagáis una idea. Madre mía, qué borrachera podríamos pillar con eso. Una locura. Y bueno, y ya hay menuda fiesta de fin de año, ¿no? Hay estimaciones que dicen que el agua podría durar unos 1000 años. Lo que pasa es que hay otras estimaciones que dicen que podría durar entre 60 y 100 años. Yo no sé cómo han hecho los cálculos. Depende de quién se beba la cerveza, claro. Es que hay quien... Exactamente. Si estamos hablando de la República Checa, eso te dura. Dura poco. ¿Y qué pasó con este proyecto? Bueno, este proyecto se siguió construyendo, pero el 22 de julio de 2011 hubo una guerra civil en Libia. De hecho, se cargaron a Gaddafi y la OTAN bombardeó una de estas fábricas de tubería diciendo que allí escondían armas y de hecho sacaron una foto de un BM-21. Un BM-21 es estos camiones que tienen en la parte de atrás como muchas toberas y lanzan misiles, que habréis visto, por ejemplo, en los desfiles de China o de Rusia. El típico que sale en la película de Iron Man, para entendernos. Ahí está. Y con por esa razón o excusa, que bueno, en la época ya sabemos cómo estaba la cosa de, sí, yo he visto un camión, invadámoslo. Que no sé, que lo mismo estaban en lo cierto. Bombardearon la... Era un camión de Amazon, ¿no? Pues, perfectamente. Está aquí su paquete de tuercas, ¿no? Y claro, y el problema está porque ya el país se desestabilizó. De hecho, la zona principal donde estaba el complejo del Gran Río Artificial lo tomó ISIS. Al final como que sigue funcionando, pero ya no se siguió con el desarrollo. De todas maneras, aún así, no se sabe ya muy bien. Yo no he encontrado datos de si está totalmente ya completo las 5 fases o si hay alguna fase que ahora mismo ya no funciona, porque date en cuenta que es un proyecto súper grande, para mantenerlo también requiere muchísima inversión y muchísima organización, y tal y como está el país, no sé en qué condiciones está, pero es un proyecto brutal, y lo de Gran Río Artificial yo creo que lo cumple perfectamente. Es literal, ¿no? Sí. Así que muchas gracias, Jordi, por el apunte. Decía en su tweet que era uno de los artículos que tenía pensado escribir, pero al final no escribí. Bueno, porque Jordi empezó a escribir muchos artículos sobre este tipo de cosas, como yo un poco al principio, para mover un poco la actividad personal del trabajo. Y ya cuando empezó a conseguir trabajo, tú sabes, empiezas primero a escribir mucho y luego ya cuando empiezas a conseguir trabajo de lo tuyo, pues ya empiezas a escribir un poquito menos, y este se le quedó un poco en el tintero. Así que ahí tienes, Jordi, y anímate, hombre,
Escribe un poquito más, que seguro que encuentras información. Claro, pídeselo a un becario, ya está. Exactamente, ahora. Pues sí. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a por el siguiente proyecto. Este ha sido recomendado por Jordi Gavarro, en Twitter @Jordi_Gavarro_. Y este era un poquito generalista, así que vamos a buscar a ver qué encontramos. A ver, este proyecto es canales de navegación y pues me ha tocado a mí. Así que, venga, te ha tocado, es un poco amplio. Es un poquito amplio. Bueno. Tan amplio que he dicho, venga, a ver, ¿qué canal cogemos? Un poco general. Un poquito muy general, pero bueno. Voy a ver si consigo sintetizarlo un poquito y lo que voy a hacer es contaros un poquito primero qué son los canales de navegación. Que en primer lugar, los canales de navegación, bueno, son zonas de paso estrecho que pasan entre dos cuencas hidrográficas. Para crear un canal es necesario cavar una larga zanja y, sobre todo, asegurarnos que el suministro de agua es continuo. Si no, en vez de tener un canal, pues no vamos a tener... Exactamente. Si no tiene agua, pues... Si no hay agua, no va a ser un canal de navegación, eso está claro. Total. El canal seco, ¿no? Como le tienes que poner rueda a los barcos y entonces ya como que pierde un poco la esencia. Totalmente. En fin. Total, que me he puesto a investigar un poquito y he dicho, a ver, las razones para construir los canales son variadas y, a ver, no tiene nada que ver como cuando nos poníamos en la playa pequeños a hacer ahí canales de arena, o sea, ¿Cómo que de pequeño? ¿Cómo que de pequeño? Bueno, a ver, que este verano también lo hemos hecho, pero bueno, para la gente joven. Pero bueno, se suele construir sobre todo para mejorar rutas de transporte o crear algunas nuevas. Entonces, ¿qué megacanal voy a contaros? Venga. El de Malaca, el de Panamá. No, voy a contaros varios. El de la reina Isabel, algo, había uno por aquí en España y uno de Isabel II. Anda, no, que nos cuente uno grande. No, ese no, a ver. Ese no es grande, pues se mola. Pues si no lo sé ni lo que es. A ver, los más típicos de todo el mundo son el de Suez y el de Panamá, que son los más famosos, sobre todo el de Suez, con la que se lió con el Ever Given en marzo, la que se lió. Y bueno, hay algunos que resulta hay canales que tienen más... El de Panamá también se ha liado, ¿eh? El de Panamá se ha liado varias veces también. Sí, pero es que el de Panamá, con el tema de las esclusas, tiene sus líos. Pero bueno, os voy a dar algún dato tan... A ver, vamos a empezar a dar datos, que si no al final no... Venga, que yo quiero meter datos aquí. Venga, el de Suez, por ejemplo, el de Suez, que es el más típico que hablamos. ¿Qué pasó con el Ever Given? Que es un barco enorme. Resulta que el de Suez tiene 160 kilómetros de largo, nos conecta lo que es el Mediterráneo con la zona asiática, con el Pacífico, y tiene una anchura entre 280 y 345 metros con un calado medio de 22. O sea, imaginaros cómo sería de grande el Ever Given para la que se lió. Sus aguas representan el 30% del transporte de contenedores a nivel mundial y esto tiene además el 12% del tráfico marítimo mundial. Y solamente lo que es en 2020 cruzaron más de 19.000 barcos. O sea, esto, por ejemplo, para una burrada de barcos, ¿no? Aparte, resulta que hasta hace poco todos los barcos tenían que pasar de uno en uno porque era mucho más estrecho de lo que es ahora mismo en la actualidad. Entonces, vamos, ahí se montan unas liadas de la leche. Pero hay por ahí algunas... ¿Ahora pueden pasar de más de uno en uno? Sí, hay zonas en las que sí. O sea, hay una aplicación en la que se puede ver el tráfico de barcos. Y yo me pido no. No sé. Bueno, siempre se puede hacer como para... Que sea el que va adelante. Se puede hacer como en marzo. Oye, que está el Ever Given parado, pues no pasa nada, pues damos la vuelta, pasamos, rodeamos África y llegamos igualmente. Entonces, ¿por qué se pararon si había sitio para pasar? Porque pasaban por el lado mientras estaba ahí el otro encallado. No cabían, es que les tocaba ponerse a remar. O pues le mete un meneo como en los coches locos, le hace así, ¡pum! Y ya lo desencalla. Y el meme este, ¿no? El del barco enorme con la gruita pequeña. La gruita. Ah, ya ves, sí. La de vueltas que dio. En fin. Qué lástima el pobre que llegó con aquello, tío. Pero lo intentó, coño. Él probó. Al final salió. Sí, pero no por eso, seguro. Solo costó 5 días sacarlo. Bueno. En fin. Bueno, pues este sería, por ejemplo, un gran canal. Pero, claro, hemos dicho que tiene 160 kilómetros de largo. Eso es como, espérate, eso es como 18 Everest. ¿18 qué? Everest. Ah, de altura. Bueno, sí, de altura. Coge el Everest, le da la vuelta y lo tumbas. para otro. Lo tumbas el Everest y lo pones 8 veces. Exactamente. Pues sí. Que no me dejáis dar mis datos curiosos. Pero... Y si queréis, mira, otro dato curioso. 1 millón de lápices. De estos de lápices para escribir, pues 1 millón, uno puesto detrás de otro.
con puntos sin punta. Me ha parecido poco de repente, 1 millón de lápices. Hace poco, eso no es nada. Pues sí. Pero ¿qué pasa? Que como la pasa Marina, tuvieron que llegar los chinos y tuvieron que hacer el más grande, o sea, el más grande no, el más largo del mundo. Que encima Malaca. se comenzó... No, otro. Que este se comenzó en el siglo V antes de Cristo y conectó el Yangtze, tu famoso río, se conectó el Yangtze con el Huai, que tiene una red de vías de agua de más de 2.000 kilómetros. Y lo que pasa es que ahora mismo, a día de hoy, se ha dividido en como unas 7 especies de arterias, pero vamos, que están repletas de aguas negras o contaminadas, lo que comentaba. ¿Cómo se llama? Es que son canales, o sea, no tiene nombre específico. Es como la red que conecta el Yangtze con Huai. En China es el canal pequeño. Y ya está. Pero, claro, ahora donde voy a empezar yo ya a hablar por fin, es, como ingeniero que soy, me voy a quedar con otro megacanal, que es el canal de Corinto. No sé si sabéis dónde está. Ah, sí, ese mola un montón. Que es el canal, este canal está en Grecia y tiene una historia que a mí me choca y vamos, si veis las fotos es espectacular. Sí, tenéis que buscar fotos, es impresionante. Sí, impresionante. Porque este canal, claro, realmente ya lo diseñaron, o sea, el proyecto tiene más de 2.000 años. O sea, ya los griegos y los romanos dijeron, por aquí tenemos que hacer un canal, porque si no nos toca dar toda la vuelta a la península griega, ilíaca, helénica y no nos gusta. Pero claro, no fue hasta finales del siglo XIX cuando ya se excavó. Y es que se ha tenido que excavar en roca y tiene más de 40 metros de profundidad. Es decir, es como imaginaros una zanja, el Cañón del Colorado, pero que fuera de 40 metros de profundidad y 25 metros solo de ancho. O sea, es un... Lo mínimo para que pase un barco, claro, porque estás cavando no en tierra, estás cavando en... Exactamente, estás cavando en roca. O sea, un metro más de ancho ya son metros cúbicos de piedra a 40 metros de altura, madre mía. Totalmente. Y encima, claro, al final es un canal que solo tiene 6,3 kilómetros de largo, pero es que costó más de 40 millones de euros de hacerse en su día. O sea, imaginaros lo que... Sí, que es impresionante pasar por ese canal, con 40 metros de piedra a 25, a 12 metros de cada lado de la mitad. Allí para arriba tiene que dar, incluso hay gente que le dará hasta claustrofobia. Sí, totalmente. Y a mí lo que me pareció curioso, que parece que era la típica reflexión tonta, pero es que separa la región del Peloponeso de la Héliade. Es decir, que lo que todo el mundo dice que es la península de Grecia, ya no es península, es isla, está separado. Pero le habrán puesto un puentecito, ¿no? Pues, sí, hay un puentecito para pasar, pero no, es una isla. Ahora es isla, la isla de Grecia. Técnicamente es una isla. Pero bueno, total, por aquí pasan al año 12.000 barcos. Y la gracia es que, claro, no es lo mismo que cuando se diseñó y se construyó a finales del siglo XIX, que los barcos eran más pequeños, que los de hoy en día, claro, mercantes por ahí no pasan ni de coña. El Evergiven por ahí directamente no entra. Ni siquiera puede meter la cabeza. Se queda trancado. Es como la foto esta de vez en cuando de un camión que se mete en un pueblo, en una calle muy estrecha y se queda encajado. Tal cual, exactamente, pasaría eso. Así que hoy en día solamente se utiliza para que pasen algunos cruceros de lujo y encima van totalmente remolcados y empujados porque, vamos, vas prácticamente tocando las paredes. Madre mía. Eso te a mí me ha chocado. No, mola un montón. Buscar alguna foto y mola un montón. Y esta no se ve desde el espacio, porque es que lo único que vería es una línea y una rajita. Y... No se ve nada. Claro, es que son 25 metros. O sea, tú imagínate ver 25 metros desde el espacio. Eso nada, no es que no se ve. Eso es una piscina olímpica. El ancho de una piscina olímpica, para que me entendáis. Eso hay que meterse ahí con una excavadora y hacerlo un poco más grande, ¿no? Un poquito de voladura, yo creo que un poquito ahí de... Vamos a cemento opaco y seguro que también lo puede solucionar. Claro. Pero ya está hecho, es agrandarlo. Ya está. Sí, lo malo es ahora le mete una lija de esta cuando hace y ya va agrandando. Con la radial. Con una radial, eso 4 días se hace. Pues nada, oye, que muchas gracias a Jordi Gavarró porque, vamos, ha servido para ponernos un poquito más al día y recordar el tema de los canales. Muy bien. Y nada, nos quedan 3 proyectitos más. ¿Seguimos hablando de canales, ríos o cambiamos completamente? Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar, ¿no? Sí, que no hemos hecho más que hablar de cosas así muy largas. Vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos a pasar a un proyecto recomendado por Eduardo Martínez, @neoedui, y es el tanque de tormentas de Arroyo Fresno. Este nos lo va a contar Luis, y para quien no sepa dónde está, que no haya visto La Casa de Papel, ahí.
No me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Ya Que lo te he iba a reventado, ya comentar te he así reventado. como un dato. Bueno, Cuéntanos mejor, cuéntanos. bueno, vamos a empezar un poquito qué es un tanque de tormentas, porque cuando hablamos de una presa, de un canal como el de Panamá, más o menos la gente sabe lo que es. Pero los tanques de tormenta posiblemente haya gente que no sepa lo que es. Como decían en el tweet, es quizá una de las infraestructuras más desconocidas que hay. ¿Vale? Un tanque de tormenta, básicamente cuando en una ciudad llueve mucho, pues tiene varios problemas. Uno de los problemas es que el agua de lluvia parece que está limpia, pero pasa por una ciudad que tiene muchísima mierda, entonces se contamina. Y otra cosa, que los sistemas de evacuación, que en muchas partes de la ciudad que son más antiguos, pues las aguas negras, las aguas residuales que salen de todos lados, se juntan con las aguas de lluvia porque solo hay una tubería para pasar. Pues al final eso entra muchísima agua y esas tuberías pueden entrar en carga, es decir, que se llenan completamente y el sistema se sobrecarga. Y o hay que tirarla a un río o se desbordan las ciudades y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner grandes depósitos que cojan esa agua y la almacenen temporalmente para que el sistema no colapse, ¿vale? Y luego, una vez que la lluvia ha pasado, pues entonces poco a poco la podemos enviar a la depuradora, porque claro, la depuradora tiene un caudal que puede depurar, si le metes mucha cantidad no puede. Entonces lo tendrías que echar al río y tendrías que contaminar el río. Pues de esta manera, poco a poco, pues le vas enviando a la depuradora y a lo mejor pues vacía el depósito que se ha llenado en un evento de lluvia, pues lo vacías en 3 o 4 días, ya depende de cómo esté diseñado el sistema, y puedes depurar todo ese agua, ¿vale? Eso es un tanque de tormentas. Seguramente la gente, si ha visto alguna vez una imagen de un tanque de tormentas, puede ser que haya visto el depósito principal del G-Cans de Tokio, porque está muy chulo. O sea, es muy alto, es muy bonito, parece como. Recuerda a las minas de Moria, del Señor de los Anillos, porque mola un montón y está. De hecho, se puede visitar, ¿vale? Hay visitas. Porque es que está hecho estéticamente muy, muy bonito, aparte de que sirva para evitar que la ciudad de Tokio se inunde. Ese es el depósito principal, pero bueno, hay otros depósitos más pequeñitos. Al final todo esto siempre es un sistema de depósito y de tuberías que lo interconectan, pero está muy bonito. Pero el que vamos a hablar está en Madrid. ¿Por qué vamos a hablar del que está en Madrid si ese mola tanto? Porque es el mayor del mundo, ¿vale? Es el tanque de tormentas de Arroyo Fresno y está situado debajo del Club de Campo de Madrid, ¿vale? Es como es subterráneo, la gente está allí en el Club de Campo haciendo sus cosas de Club de Campo. Sin saberlo. Y sin saberlo, que ahí abajo está la mierda de la ciudad esperando a ser depurada. Tampoco es eso. Chico. ¿Cómo que no? Hombre, venga, llegan las aguas pluviales, no llegan las muy aguas diluida. Bueno, pluviales mezcla con todo lo que llegue. También hay que decir que el fondo no es que esté precisamente muy limpio. Por eso está tapaico y por eso no le han puesto un techo de cristal para que se vea lo que hay debajo. Menos mal. Si fuese una ruina romana, lo mismo, pero ahí mejor no. Se terminó relativamente recientemente, en el año 2009, ¿vale? Y tiene una capacidad, que esto es a lo que vamos, de 400.000 metros cúbicos, ¿vale? 400.000 metros cúbicos. ¿Eso cuánto es en idioma nuestro? Pues, por ejemplo, 400.000 metros cúbicos sería... ¿En qué te lo digo? Bueno, en piscina olímpica serían 1.185 piscinas olímpicas. No, perdón, 1.185. Bueno, me parece que he metido aquí un número que... Algún cero se nos ha escapado por ahí. Me parece que se ha escapado un cero porque 1,185 piscinas olímpicas me parece muy poco. Son 1.185 piscinas olímpicas. Es decir, es muy, muy grande. Daos cuenta que el G-Cans, ¿vale? De Japón, aunque se ve súper grande, tiene más o menos el volumen de la mitad, unos 200.000 metros cúbicos. Los colectores que llegan, sobre todo el colector principal que llega hasta el depósito, tiene 6,7 metros de diámetro. Imaginaos, estás dentro de un colector que tiene 6,7 metros de diámetro. Si una persona mide 1,80, pues multiplica.
Sí que es prácticamente como un túnel de los que pasan los coches, prácticamente. Como un túnel de metro. Dos carriles, sí, sí. Como un túnel de metro y no de los pequeñitos. La verdad que es súper grande. La verdad que de las fotos que hay, quizás lo más impresionante es la foto del túnel, porque se ve, está muy bien iluminado y demás. Las fotos realmente del tanque de Arroyo Frenos pues no son muy bonitas, porque es un tanque allí, se ven muchas columnas, está sucio porque bueno, viene agua con mucha suciedad, no está terminado así, no está enlucido como el de Japón, que eso yo creo que ahí había un fallo, deberían de haberse un poquito de mármol, ¿no? Que hubieran puesto un poquito de azulejos. Hombre, tampoco hace falta mármol de Carrara, pero por lo menos lo enluce un poquillo, que se vea bonito, unas lucecitas, yo qué sé, para las fotos queda bien. Si se gastarían un montón de millones, por un par de millones más, lo deja niquelado. Bueno, el sistema, este es el grande, ¿vale? El depósito más grande. De hecho, hay otro depósito que es el de Butarque, que es un pelín más chico, pero casi igual de grande. Estamos hablando de los depósitos, de los tanques de tormenta más grandes del mundo. Y en total, la ciudad de Madrid tiene 65 tanques de tormenta. Muchos de ellos mucho más pequeñitos de estos. Y en general, en todos los tanques de tormenta de Madrid, la capacidad es de 1,53 hectómetros cúbicos. Para decir, estos dos depósitos, que son los más grandes, casi son la mitad de la capacidad total de Madrid. Lo que pasa es que hay otros mucho más pequeñitos, porque no tienen el espacio o no tienen la necesidad de hacer uno tan grande. Ojo, da servicio a una zona un poco más pequeñita. Y bueno, tiene en superficie, son 35.000 metros cuadrados. Aquí te dicen, normalmente cuando te lo dicen, te lo traducen a campos de fútbol, que son 3,5 campos de fútbol, como siempre se hace. ¿Vale? Y es curioso, yo esto no lo sabía del depósito, que el depósito tiene, son 22 metros de profundidad, pero tiene dos niveles. ¿Vale? El depósito tiene dos niveles, uno de 8 metros superior y otro de 14 metros inferior. Y realmente el superior es un nivel que se llama de explotación, ¿vale? Para trabajo de operarios, maquinaria y demás. Y el de abajo es realmente el que almacena, que tiene 14 metros de altura. Y no se llena completamente. Si hacéis las cuentas, los 35.000 metros cuadrados por los 14 metros de altura sale más volumen. Obviamente no se llena hasta el techo. ¿Vale? Hay unos niveles, habrá unos niveles de emergencias, de rebose y demás. Pero la verdad que es impresionante. Los muros son de 1 metro de espesor, ¿vale? La profundidad total es de 27 metros, claro, con todos los muros que tiene que tener y todos los forjados. Y tiene 267 pilotes. Un mogollón de pilotes. De hecho, el problema que tiene también en la foto es que es tan grande y que no se ve. Ve los 4 o 5 pilotes primero. Pero si pudieras ver, si estuviera todo iluminado y se pudiera ver todo, sería una foto impresionante. Y lo que decía... Voy a aprovechar también para cortarte. Digo, yo no me he preparado un Excel, pero me he cogido la calculadora del ordenador. Si cogemos los 400.000 metros cúbicos, los dividimos entre los 35.000 metros cuadrados, nos sale que la cota del vaso máxima sería 11,5 metros. Es decir, que a partir de ahí ya tendríamos lo que sería el aliviadero para ya verter el agua, que en teoría debería estar ya diluida, suficientemente diluida para que no se contaminara. ¿El Manzanares o dónde va este agua? El Manzanares, sí. Uno de los problemas que dicen siempre es que el Manzanares, Madrid es demasiado grande para un río como el Manzanares, que es relativamente pequeño. Entonces, cuando hay algún tipo de vertido en ríos grandes, pues tú tienes el Danubio o tienes ríos así que, bueno, que se tragan un poco la mierda dentro de lo que cabe, pero el Manzanares, como le echas un poco, pues te lo carga. Se ve. Lo que han estado haciendo durante muchísimos años. Y lo que decías tú, Ale, de La Casa de Papel, esto no es spoiler porque tampoco es muy importante para la trama. Spoiler un spoiler es cuando acaban de sacar la serie, ya pasa una semana y te metes a internet y te ves una foto y te la toca la nariz. Que la gente pero ya después de 2 meses... Que no lo haya visto, que tampoco no revela nada de la historia. Si habéis visto la serie, siempre pues el profesor se busca un sitio de donde mover los hilos, donde tiene todas las comunicaciones y todo, en un sitio escondido normalmente, así como muy cutre, porque está como muy escondido. Y en la última temporada, ¿vale? Bueno, en las dos últimas, bueno, esto además es que son un poco raros los de La Casa de Papel, porque tienen temporadas, pero luego tienen versiones, una cosa muy rara. Bueno, las dos últimas temporadas de La Casa de Papel, él está escondido en un sitio y cuando sale un poco de esa habitación donde está, ves que donde está dentro es del tanque de tormentas de Arroyo Frenos.
¿vale? Que se ven ahí, está todo como todo lleno de agua y muy tétrico y muy... como si se estuviera escondido, parece, en la serie, casi parece que está abandonado el sitio. ¿Vale? De hecho, más o menos tiene que estar abandonado el sitio porque si el hombre está allí y entra y sale a su ancha, normalmente allí hay operarios, hay gente trabajando. No Sí, está... por lo que parece la serie debería estar en lo que sería en el nivel inferior, porque Sí. lo que es el nivel superior, vamos, tiene bastante más iluminación, hay alguna oficina, hay algún despacho, o sea, es más Exactamente, que hay normal. como una especie de pasarela arriba metálica y se ve abajo todo, parece que está, que no está habitado, que no está utilizado. Vale, y el GCANS, por hacer una comparación, ¿vale? Con el GCANS, el tanque principal del GCANS mide 177 metros por 78. Este mide 290 por 140. Es decir, es casi el doble. Y el GCANS tiene 59 pilares, ¿vale? De 7 metros de largo por 2 de ancho. Es decir, los pilares son unos pilares así como muy especiales. Tiene menos pilares, pero unos pilares más grandes. Además están muy lucidos, muy bonitos. Por eso tiene muy buena pinta. 59 comparado con los... ¿cuántos dijimos que tenía? Es una burrada, 200 y pico, ¿no? 267 pilotes, ¿vale? Son pilotes más finos, pero tienen muchísimos pilotes. El de GCANS mola más, pero oye, que tenemos en España y en Madrid el tanque de tormenta más grande del mundo. Mola un montón. Lo que pasa es que está Pues allí sí. dentro cuando está llegando el agua no es buena idea. Y si le pusieran, yo solo recomendaría eso, un enlucido un poco más bonito, mejor iluminación y más visitas. A ver si Que un día vamos por allí. así también sería más fácil de limpiar, seguro. Eso sí. Porque la limpieza, si no me equivoco, se hace por esclusas de agua, que no es que sea meterte ahí a empujar con la barbera ni cosas así. Bueno, al final, si quedan cosas más sólidas, pues ya, hombre, son 14 metros de alto, puedes meter maquinaria y toda la que quieras y Sí, sí, seguramente meterás ahí una excavadora y demás para sacar mierda pura y dura. pues sí. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente proyecto, si os parece. Y ahora vamos a volver a río, pero aquí no es un río artificial, sino que vamos a hablar de un río que mejor dejamos a Marina que nos cuente qué le pasa, que es el río Chicago. Sí, sí. ¿Qué le pasa al río Chicago? Cuéntanos. Es el único río del mundo Eso es que... muy... Decir Sí, eso, lo has sí, comprobado, ¿no? El único. esto lo he comprobado. Es el único río del mundo que va del revés. ¿No será que el resto... no será que lo están mirando mal? No, no, es el único, es el único río del mundo que, bueno, que le han invertido el sentido de circulación y entonces va del revés de lo que normalmente ¿Va de por abajo arriba? configuración de cuenca iría, si va de abajo arriba. Y no, es Sí, así, sí, no, pero no, que nos tienes que explicar cómo consigue que un exacto. río... Sí, Eso como en Interestelar, han conseguido manipular la gravedad. es decir, imaginaros qué movida hay que montar, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que la ciudad de Chicago está sentada en una zona muy pantanosa, ¿vale? Entonces, y de hecho el nombre de Chicago, no, es verdad, es que No, esto estoy todo, pensando en el chiste fácil. todo te lo explico. ¿Chicago o no go? No podía ser. No podía ser que lo dejara así. Pues Ese fino, solo lo he apuntado, no lo he dicho. el nombre de Chicago en las poblaciones indígenas que estaban asentadas en la zona antes de que los echaran y fundaran la ciudad, digamos, el nombre significaba esto como zona pantanosa, es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan a hacer un poco de desarrollo urbanístico ahí, pues claro, todo lo que es el sistema de drenaje de las aguas residuales, pues es como súper lento, ¿no? Va como muy... y claro, estamos hablando en esta época, digamos, en 1840 y pico, todavía no tenemos tratamiento de aguas residuales como lo entendemos hoy en día. Lo que había era, digamos, evacuación de las aguas residuales. Y entonces, pues, esto que iba muy, muy lento acababa desembocando en el lago Michigan, que es del sistema de los Grandes Lagos. No sé si conocéis el sistema de los Grandes Lagos, pero Es una brutalidad. es una brutalidad. Tiene 1/5 del agua dulce del mundo, accesible, accesible. Entonces es un sistema impresionante hídrico
Y entonces esto lo que hacía es, efectivamente, lo que pasa alrededor en esa zona pantanosa es el Chicago River, era un río, bueno, pues hacía lo que podía, iba muy lento hacia el lago Michigan. Y entonces, pues bueno, en un momento determinado empieza, y según se va desarrollando la ciudad, empieza a haber alarma social. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando agua del lago Michigan muy cerca donde estamos vertiendo todas las aguas residuales, y además este agua está siendo evacuada de manera muy lenta, con lo cual está muy presente dentro de la cabeza de la gente que esto es un problema sanitario, porque huele, está aquello empantanado todo. Y en una de estas, que hay un episodio de tormenta, pues ya cunde muchísimo la alarma social y se decide hacer algo. Vale, vamos a ver qué hacemos con esto. Una de las ideas que empiezan a aquello es a germinar ahí. A germinar las cabezas de los ingenieros. Después de 5 cervezas y después en de un 5 bar. cervezas en un pub de Chicago, pues es el de, oye, ¿y por qué no le damos la vuelta al río? Eso suena mal después de 5 chupitos, ¿eh? ¿Por qué no le damos la vuelta al río? Sujétame el cubata, que verás. En lugar de verter en el lago Michigan, el río coge agua del lago Michigan, mucha agua, va rápidamente, hace un flashing aquello hacia el sistema, hacia la otra cuenca, que es el sistema del río Mississippi, que atraviesa todo Estados Unidos, y aquello acaba en el Golfo de México. Es decir, nos tiramos toda la mierda, nos tiramos al otro lado. Al sur. Sí, ahí está, eso los estados pobres, que le den por Exacto. culo. No, literalmente es esto. Yo creo que este plan, yo creo que no consultaron. No tiene fisuras, ¿eh? No tiene fisuras este plan. ¿Qué podría salir mal? Total, que empiezan a ver cómo pueden... Estamos hablando de una obra faraónica, ¿eh? Un movimiento de tierras que tuvieron que hacer similar al del canal de Suez, o sea, para que os hagáis una idea. Lo que hicieron fue conectar una de las ramas del sur del río Chicago con el río Des Plaines, que es el que ya conecta con el río Illinois, y de ahí conecta con el río Mississippi, y tuvieron efectivamente que ir cavando para ir haciendo una conexión entre esos dos ramales del río y de manera efectiva cambiar la cuenca, ¿vale? Este canal que se hizo, que es el principal, que si yo tengo aquí, mira, tengo aquí las fechas. Este se hizo en 1900, ¿vale? El primer canal. Luego hubo un canal, o sea, ya es un poco como que los ingenieros, aquellos se animaron, ¿vale? Es decir, se vinieron arriba. Es como, oye, nos ha ido muy bien este primer canal. ¿Por qué ya que estamos, y si ya que los ponemos. Hacemos un poquito más de tal. Porque claro, una de las consecuencias que tuvo, más allá de todo el tema de las aguas, que de facto les solucionó la vida. Hoy en día Chicago es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, y es gracias a que existió esa obra y pudo existir un desarrollo demográfico acorde. Pero no, hubiera sido totalmente imposible, aquello era imposible de vivir allí. Otra de las consecuencias que tuvo era que estos canales que conectaban, y todo este agua que empezó a entrar del lago Michigan, hacían que se convirtiera eso en navegable. Es decir, que pudo empezar a haber comercio entre las diferentes zonas gracias a que entraba un montón de agua y aquello tenía calado suficiente para los barcos. Y dijeron, oye, una cosa, en la rama norte del río tampoco es que tiene mucha agua. ¿Por qué no hacemos también un canal y así aprovechamos, le aumentamos un poco la velocidad? Esas zonas también que reciben un poco de aguas industriales, fecales y tal, también nos las llevamos hacia atrás. Y dijeron, pues venga, vale. En 1910... el que se llama el North Shore Channel. El primero es el Chicago Sanitary and Ship Canal. Este es súper mítico. Y ya en 1922 dijeron, oye, una cosa, que hay un río más al sur, que ya no es ni siquiera el río Chicago, que es el Calumet, que se apunta también a la fiesta, ¿no? El Calumet suena catalán. Sí, fíjate, Calumet. Que oye, que nos iría bien que estuviera conectado con el río Chicago, que también un poco drenara aquello el agua, y entonces efectivamente hacen el tercer canal, que ya hacen como un conjunto de canales
que hacen dos cosas. Una es drenar agua del lago Michigan y del conjunto de los Grandes Lagos, aportando muchísimo caudal, más velocidad de agua hacia el sistema del río Mississippi, y además son un conjunto de canales navegables que han generado, digamos, una actividad comercial alrededor de los mismos. Problemas, número uno, hay un problema doble para el sistema de los Grandes Lagos. En los Grandes Lagos hay mucha agua, pero claro, es un sistema que vive en equilibrio con las cuencas, evidentemente. Cualquier gota de agua que cae al suelo y que antes acababa en el lago Michigan, ahora acaba en la cuenca que está colindante, digamos, va hacia el otro lado. Y luego, además, estamos extrayendo una cantidad importante de agua del lago Michigan. Pero una pregunta, ¿pero el agua cómo iba del lago Michigan para el río? Es decir, ¿lo bombeaban o que han excavado el río o cómo? Con un sistema de esclusas, vale. Con un sistema de locks. Yo estaba ya pensando en el cuadro de las escaleras locas, la de que siempre vas subiendo y al final acabas en el mismo punto, pues eso. Va siempre bajando el agua y va repitiendo el ciclo. No, de hecho, este sistema de esclusas es súper polémico, porque claro, estas obras, ya os he dicho de qué año son, ha habido unas renovaciones muy parciales. En general en Estados Unidos hay un problema, que es que como empezaron con las grandes infraestructuras muy pronto, mucho antes que el resto, tienen una infraestructura muy envejecida. Y esto es uno de los grandes problemas de Estados Unidos, que tienen pues, ciudades muy antiguas, digamos, y infraestructura muy antigua. Y entonces este sistema de locks, aparte de que ya drena todo lo que se necesita, digamos, para generar estas diferencias de altura, es que además tiene pérdidas, porque, bueno, hace falta... Hombre, es que cuando se llega a una edad empiezan las pérdidas. Exacto. Si no, que se lo digan a Concha Velasco. Que le pongan un salve para la presa. Entonces, yo tenía aquí unos datos sobre cuánto es, al final lo que se hizo, además de, vosotros pensad en las consecuencias que tiene esto sobre este sistema. Estamos extrayendo una gran cantidad de agua que además tenemos idea más o menos de cuánto es, pero sabemos que hay pérdidas. Además estamos perdiendo un montón de agua de lluvia que se fuga, digamos, hacia el otro lado. Y esto, el sistema de los Grandes Lagos y el lago Michigan, no solamente pertenece, digamos, o está influenciado por el estado de Illinois, sino que hay muchísimos otros estados que, digamos, toman agua del lago, y además es un sistema de lagos que se comparte con Canadá. Con lo cual, lo que había conjunto con esta obra era un permiso, digamos, la ciudad de Chicago tenía un permiso para retirar una serie de metros cúbicos de agua, que la ciudad de Chicago ha sido llevada a los tribunales varias veces por, digamos, el consorcio de estados más Canadá, que comparten el sistema de los Grandes Lagos, por extraer mucho más de lo que les toca por todas estas cosas que os cuento. Para que os hagáis una idea, una cifra. Venga, cifra. La ciudad de Chicago tiene permitido retirar 91 metros cúbicos de agua por segundo del lago Michigan. Espérate. Que te voy que estamos ya cada uno con nuestra calculadora. Que lo voy a traducir, ¿vale? Como estamos hablando de Chicago, voy a dar un dato. Eso equivaldría a 6 millones de personas meando a la vez. 6 millones de personas haciendo pis a la vez. Interesante. Ese es el caudal. Tenemos 8 hectómetros cúbicos al día. Es mucho, ¿eh? Pues entonces, la mitad de esto, va para todo lo que es el sistema que os estoy contando. La otra mitad es agua potable, ¿vale? Entonces, ha habido muchísimos problemas entre la ciudad de Chicago y lo que se llama la Alianza de los Grandes Lagos, que es lo que os contaba, los estados colindantes más Canadá. Y de hecho han propuesto muchísimas veces la separación de las cuencas por estos problemas que genera.
Esto es la historia, una locura. La que has liado, y claro, esto al final esto no tiene arreglo. Es decir, esto no puedes quitarlo. Esto no tiene arreglo. Esto tiene que mantenerlo ya o hacer la obra del siglo XXII. Sí, porque además el sistema ya está, digamos, configurado alrededor de estos canales y de este funcionamiento. Ahora sería... ¿Tendrías que afectar a tantísimas cosas cambiando esto? No sé si habéis estado alguna vez en Chicago, pero no sé, la forma en la que funciona el río es totalmente vertebral a la ciudad y a la actividad que tiene. O sea, no... Es que sería como hacer otra cosa. Otra ciudad, no sé, otra cosa. Cerrar Chicago y abrir... Cerrar Chicago y abrir una ciudad saudita. Exacto. Trasladarte a... Pues oye, qué guay. Pues muy bien. Esto es lo que hacían los ingenieros de caminos cuando todavía les dejaban hacer lo que querían. Exactamente. Cuando valíamos algo de verdad, no como ahora. Saca la pala, Manuel. Vamos para allá. Pues sí, pues muy bien. Pues nada, bueno, como os habréis dado cuenta todos, lo de los 5 minutos nos lo hemos pasado por donde ya sabéis. Bueno, quien habla de 5 habla no de... No pasa nada. Venga, pues nada, voy a cerrar yo con una historia muy cortita y así cerramos con un minijuego para todos. Y os voy a contar el acueducto de Segovia, que parece que nos gusta mucho hablar de 1900, 2009, no sé qué. Vamos a coger cosas antiguas, que a mí me gustan las cosas antiguas. Y pues nada, me puse a buscar acerca de diferentes obras romanas y al final llegué a los acueductos, después de estar viendo el tema de los canales. Y qué casualidad, que yo no lo sabía, y es que el acueducto de Segovia encabeza, y con todo merecimiento, la lista de los acueductos más impresionantes del mundo. Es decir, si hacemos el ranking de cuáles son los acueductos más chulos, el de Segovia gana. O sea, que si alguno no lo ha visto, que vaya. ¿Pero quién ha votado eso? Porque eso es decir... Tú ponte a buscar acueductos y te pones a ver fotos y dices, el de Segovia es el que más mola. Las cosas como son. Y si no, pues vas allí, te comes un cochinillo y te quedas más a gusto. ABC. A ver, para hacernos una idea de cuándo se hizo, esta obra es una de las obras romanas más importantes de España y se construyó en tiempos de Trajano, a comienzos del siglo II después de Cristo. O sea, buen hombre, Trajano. Sí. Buen hombre. Hay una trilogía, si os lo queréis leer, os la recomiendo también. Muy chula. Y nada, para los que no lo supieran, entre los que me incluyo, el agua que llegaba al acueducto era captado del río Frío, al pie de la sierra de Guadarrama, y se conducía a través de 17 kilómetros hasta Segovia con un acueducto con una pendiente del 1%. O sea, ahí ni GPS, al 1% durante 17 kilómetros. Eso es una brutalidad en esa época, hacer algo a pendiente constante de un 1%. Es que la gente yo creo que no es consciente. No es consciente, ¿no? Esta gente se apañaba bien. Madre mía. Sí. O sea, si nos pasa que haciendo obras en una casa te das cuenta de que te has equivocado con la pendiente de un ladrillo, que lo tienes torcido, pues imagínate ahí 17 kilómetros y no liarla. Pero bueno, en fin, que lo que es al final el acueducto, la parte más famosa, ¿no? Que es lo que es el acueducto de Segovia que aparece en las fotos, está constituido por 128 pilares y 167 arcos, con una altura de 28,5 metros y por arriba un canal de agua de unos 30 por 30 semicircular. También, además, es curioso que ya en la época de los Reyes Católicos, en el 1484, decidieran, oye, vamos a restaurarlo. Estaba un poquito trastornado y dijeron, vamos a restaurarlo, y se ha seguido utilizando. Además, era de piedra. Sí, se siguió utilizando después de los Reyes Católicos. Ahora ya no, ahora ya tenemos una red de agua por tuberías y tal, pero se ha seguido utilizando. ¿Y no han puesto una tubería por ahí encima? No, es más, en el 1929 este canal era de lo que es la parte de arriba del acueducto, era de piedra y la sustituyeron por cemento, pero sigue estando tal cual, o sea, no han puesto ninguna tubería, pero sigue estando ahí. Así que nada, ahí os lo dejo como resumen, ahí como último puntito del acueducto de Segovia. La verdad que viendo documentales y formándome sobre acueductos y demás, lo típico de que a lo que nos gusta el agua, descubrí algo que mola un montón, que no sé si es el caso del acueducto de Segovia. Y es que por lo visto llegó un momento en que los acueductos, básicamente, pues los acueductos son, pues tú llevas un canal, más o menos si puedes llevarlo por tierra, pues lo llevas por tierra para que tenga la inclinación, pero de repente hay por ejemplo, un río o algo y tienes que salvar ese río, pero tienes que seguir con la misma inclinación. Por lo tanto, haces un acueducto, ¿vale? Lo aguantas en altura con un acueducto.
Pero llegó un momento en que los romanos desarrollaron tecnología suficiente para hacer un sifón, es decir, una tubería que pudiera llevar el agua a presión. Entonces baja por abajo y luego sube, y como el agua entra ahí, va a presión, pues hace ese paso. Pero ¿qué pasa? Que había gente en la época, romanos, que tenían muchas pelas y decían, no, pues yo para mi ciudad voy a hacer un acueducto que mola un montón y le voy a poner ahí mi nombrecito. Y en vez de hacer un sifón, vamos a hacer un acueducto. Y entonces era como una especie, una sacada de chorra de decir, toma, yo te lo pago ahí, para que ponga mi nombre ahí y esto se tire aquí 2000 años. Que no haya miseria, que no haya miseria. 8 monedas de oro, toma, aquí las tienes, pago yo. Exactamente, ahí. Para mi pueblecito. No sé si es el caso del acueducto de Segovia y cuando se hizo era necesario o realmente era simplemente por estética y porque fuese algo grandioso. La verdad pues que lo buscaremos. Sea lo que sea, es grandioso. Y el cochinillo también. También. Pues nada, pues con esto tendríamos nuestras 6 historias y nuestras 6 megaconstrucciones. Ahora tenemos 2 opciones. ¿Dejamos que voten nuestros oyentes y podemos hacer como ya hicimos una vez, de que el que gane decida el tema para el siguiente, o votamos nosotros? Yo creo que vamos a votar nosotros, porque como son 6 y solo te permite Twitter poner 4, ¿no? Cierto. Al final terminas poniendo un tweet, no sé qué, no sé cuánto, y tienes que hacer semifinal y demás, y yo creo que ya que estamos aquí. Venga, pues aquí tengo ya la Excel preparada, así que tenéis que votar 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. Hostia. 3 points for... Yo estaba pensando en la que más me gustaba, pero en orden complicado. Claro, venga, la que más te gusta, 3 puntos. Sí, de más a menos. Vale, yo tengo puntuaciones. Venga, Marina, venga. Venga, Marina. 3 puntos el lago artificial de Libia. El lago artificial. El río artificial de Libia. 2, los canales, y 1, las 3 gargantas. Se ha votado a sí misma, qué sinvergüenza. Bueno, hombre, claro. Pero me he puesto un 1, oye. Venga, va, Luis, cuéntanos. De todas maneras, hay que decir que lo han elegido nuestros oyentes y demás, que tampoco es que cierto, hayamos elegido lo que nos parecía la mejor. Pues yo voy a dar también 3 puntos al río artificial de Libia porque mola un montón. 2 puntos se los voy a dar al acueducto de Segovia, por Patria Chica. Patria Chica. Y 1 punto se lo voy a dar a los canales. 1 puntito para los canales. Ay, que se me va. Vale, perfecto. Pues yo le voy a dar 3 puntos a lo de Chicago, el río de Chicago. Me ha molado mucho la historia y el que hagas algo en su día y que ahora te condicione ya de cara a cualquier cosa que quieras hacer a futuro y que no puedas revertirlo por el impacto que pueda llegar a causar, me ha chocado mucho. Así que 3 puntitos para Chicago. 2 puntitos para el depósito de Arroyo Fresno, porque aparte lo he visitado y es espectacular, la verdad. Si podéis hacer alguna visita, hacedla. Y 1 puntito para el río artificial. Le habría dado más, pero es que me han gustado más. Ya está, pero entonces es que ha ganado el río artificial. Sí, ha ganado el río artificial con 7 puntos, así que Luis, has ganado. No, ha ganado Jordi, que es el que nos envió la propuesta. Bueno, exactamente, ha ganado Jordi. ¿Qué premio le damos? Pues lo podemos invitar. Lo invitamos, mira, lo vamos a invitar a un programa, sí, nos gusta. Correcto. Un premio que es un premio para nosotros. Muy bien, premio o castigo, según se mire. Exactamente. No hacen el trabajo primero en Twitter y luego al ganador que no haga más trabajo. Exacto, más. Esta es la idea. Aquí está el futuro. Pues nada, Jordi, enhorabuena. Contactaremos contigo y contaremos contigo para algún programa. Pues nada, chiquetes, oye, que con esto yo creo que ya terminamos, ¿no? Vamos a terminar el programa con nuestro grito de guerra. Así que 1, 2 y 3. Buenas noches, Cuenca.